Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género, un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a estar conversando con una de las periodistas y escritoras feministas que más libros vende en el país. Hoy en Punto Género vamos a estar conversando con Luciana Pecker. La Argentina fue reconocida por la ONU como primera en el ranking entre 175 países en aplicar políticas con perspectiva de género y diversidad en el marco de la crisis por la pandemia del COVID que atraviesa el mundo. Así lo explicó la periodista especializada en género Luciana Pecker en el Ministerio de Salud. 60% de las medidas que tomó el gobierno nacional tuvieron esta perspectiva para aliviar la situación de las mujeres y de la población LGTBQ. Es por esto que Naciones Unidas lo pone en el primer lugar del ranking. Sin embargo, muchos debates están presentes en la agenda social y política impulsada por el movimiento feminista desde distintos sectores. En Punto Género analizaremos junto a Luciana algunos de los desafíos actuales como la ley del aborto legal, seguro y gratuito, el reconocimiento de las tareas de cuidado y la forma de vincularnos afectivamente desde otras perspectivas. ¿Qué costos pagamos las mujeres por ser las deseantes? Bueno, venimos con la cumbia de Tita Prim, la deseante. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Estás por ahí? Qué gusto saludar. Estoy por acá. Qué bueno tenerte hoy en esta previa del feriado en Punto Género y presentando nuevo libro. De ahí viene esta cumbia, ¿no? Sextiame. ¿Es así, Lu? ¿Tenemos que pagar un precio las mujeres deseantes? Sí, Mari, bueno, primero un gusto tremendo, sabes lo que te admiro, lo que valoro tu trabajo y bueno, y me encanta conversar con vos. Yo creo que, bueno, hoy recién en una feria del libro, cuando me preguntan qué leer, por supuesto que digo un clásico tuyo, Maltratadas, igual que Yo te creo hermana, y yo creo que esas referencias históricas que por supuesto además siguen vigentes porque no hemos erradicado lamentablemente ni la violencia ni el abuso sexual, pero fueron las formas clásicas de hacer la revancha a las mujeres para decirle, bueno, sos mía o de nadie, no podés hacer otra cosa que estar conmigo, sos mi posesión, etcétera, demostrar el poder. Yo creo que hoy hay nuevas formas que no las equiparo con la violencia, la indiferencia, la clavada de visto, el sexo carilino, que es como tener sexo virtual o personal y después tirarte como si fueras una toallita que se limpia y que te tira al tacho de basura, y que no son equivalentes a la violencia, pero que sí son un rechazo a las mujeres que tienen deseo propio. En el libro, bueno, Sextiame, que salió en estos días, Amor y Sexo en la era de las mujeres deseantes, te metes un poco con lo que, bueno, nos sorprendió este año también, y es la pandemia por coronavirus y cómo a partir de esta pandemia las relaciones cambiaron, ¿no? Porque no hubo mucho levante, o el levante fue virtual y seguramente hubo algunas escapadas violando la cuarentena, pero mayormente los vínculos íntimos en este contexto cambiaron. ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que observaste en tu rastreo para esta investigación del libro? Sí, Mari. Bueno, hay un declive muy grande, por un lado, de los matrimonios convencionales, que por supuesto hay mucha familia clásica que lo sigue siendo y tiene la libido puesta ahí, pero que está en clara disminución. Y algo que ha bajado muchísimo, hubo un proyecto presentado por Daniel Pilmus, por ejemplo, hace algunos años, de las familias ensambladas, o los tuyos, los míos y los nuestros, por ejemplo, para que la nueva pareja de la madre pudiera buscar al hijo, que no era un hijo biológico de él, al colegio. Hoy eso perimió, porque prácticamente, no quiero decir que no haya ninguna, pero como modelo casi no hay los tuyos, los míos y los nuestros. Nadie está con nadie, ¿no? Es mucho más una soledad mucho más fuerte, en donde en general los varones no quieren ningún compromiso y de mucho sexo fugaz por las redes sociales, por Happn, por Tinder, etc. En la cuarentena hubo muchas de estas escapadas clandestinas, ¿no?
Pero básicamente las parejas que no viven con alguien con la que conviven, con quien tengan sexo, hubo un corralito sexual. Por supuesto que estoy a favor de la cuarentena como medida sanitaria para preservar la vida, pero esto genera una explosión. Yo creo que es un desafío que podría ser positivo para ir a lazos más cuidadosos, más amorosos, no digo conservadores ni convencionales, va de retro, nunca un paso atrás, pero sí para que pueda haber un poco más de raíz, un poco más de nuevos hogares, de nuevas familias y de nuevos amores. Una de las frases de tu libro, y que, bueno, fue un tuit de hace unos días de una de tus lectoras, dice: no podemos dejar de ver lo que implica dejar de vernos. No besarse, no salir, no darse la mano, no juntarse, no reírse, no escucharse, no tocarse, no palparse, no jadearse, no conocerse, no reconocerse, no encontrarse, no amontonarse, no sentirse, no amucharse, no entrarse. Un poco de eso, ¿no? Es lo que deja tal vez este tiempo tan extraño que nos tocó vivir en estos meses. Totalmente, Mari. Hay discursos tan miserables en relación a la cuarentena, en donde de la militancia anticuarentena en desprecio a la vida, ¿no? Con otro tema que nos interesa tanto, que es el aborto legal. Me llama mucho la atención que quienes más hemos cuidado la vida hemos sido quienes estamos a favor del aborto legal, y quienes se oponen al aborto legal han tenido un enorme desprecio por la vida en estas circunstancias. Pero estar a favor de la cuarentena no nos puede hacer dejar de ver qué implica esta larga soledad, ¿no? Esta vuelta al hogar, esta vuelta a las cuatro paredes para las mujeres, no parar de lavar platos, o vos me lo has dicho también, sacar polvo todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué implica para mujeres que a lo mejor estaban solas, sin pareja, pero que tenían algún nivel de coqueteo sexual, pasar a esta abstinencia en una cuarentena que claramente es larga, ¿no? Yo creo que tiene que implicar una interpelación sobre qué mundo construimos y también sobre qué mundos íntimos construimos. Mi interpelación es que construyamos mundos más amorosos. Al principio de este aislamiento social preventivo y obligatorio, en marzo, una empezaba a elucubrar si nos iba a dejar un mundo más solidario, esta experiencia tan traumática que estamos atravesando a nivel mundial, ¿no? Y pensaba también que muchos varones de pronto descubrieron lo ingrato y lo desgastante que son las tareas domésticas y de cuidados. Y pienso si esto va a ser ganancia o vamos a volver de nuevo al mismo escenario con esa sobrecarga tan extrema sobre las mujeres en relación a las tareas domésticas y de cuidados. ¿Qué visión tenés vos, Luciana, en relación a esto? ¿Pensás que tal vez esta toma de conciencia es que algunos varones empezaron a trapear, ¿no? en esta cuarentena obligadamente? Tal vez empezaron a repartir un poquito más democráticamente en hogares donde hay un varón y una mujer conformando una pareja. ¿Llegó como para empezar a discutir otra distribución de estas tareas? ¿O será pasajero y una vez que esté la vacuna volveremos a los mismos escenarios tan desiguales? Bueno, Mari, claramente yo creo que la cuarentena, digamos, retrotrajo la situación de las mujeres, ¿no? Desde los Zoom escolares hasta las tareas del hogar quedan todavía más sobre las espaldas de las mujeres. Creo que salir del espacio público a las mujeres políticamente nos retrotrae y que no podemos negar el retroceso que esto va a implicar. Es verdad que a muchos varones les cayó la ficha del laburo que da o de lo difícil que es trabajar con los pibes encima en la casa, por supuesto mucho más cuando son chiquitos, pero también cuando van creciendo, están en la primaria o en la secundaria. Es cierto que para muchos varones fue una posibilidad de paternar que no habían tenido nunca, ni siquiera en la licencia por maternidad, que es de 90 días y que los varones tienen 2 días. Sí, entonces, 48 horas, ¿no? Claro, nunca habían pasado, salvo unas vacaciones, ponele 15 días en la costa y de eso no pasaron, es el tiempo de paternar que más tuvieron. Mira, yo aprendí de vos que sos muy mi maestra para mí, siempre de la verdad del sol, en el sentido de intentar ser optimista de que esto traiga cambios positivos. Por supuesto que frente a una idea que teníamos al principio en marzo, de que iba a ser una sociedad más solidaria, de que la gente iba a ser más amorosa después de estar encerrada,
de un Estado más presente, nos encontramos también con sectores sociales de una crueldad y de una miserabilidad muy grande que nos baja ese optimismo. Pero yo creo que hay que apostar por interpelar y por que haya cambios positivos. Decías vos recién, traías a cuenta que quienes militan en contra de la cuarentena, muchas de esas personas también representan, bueno, la bandera celeste, ¿no? Y queríamos recordar un tramito de tu intervención cuando hace 2 años se abría en el Congreso y se debatía en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de despenalización y legalización del aborto de la campaña nacional. Vamos a compartirlo y vamos a retomar ese tema a ver qué pensás. ¿Se viene o no se viene el proyecto? Yo no les vengo a pedir que legalicen el aborto, porque en la Argentina el aborto ya es legal por causales. El aborto es legal por la causal de violación, el aborto es legal por la inviabilidad de los embarazos, el aborto es legal cuando corre riesgo la vida o la salud de las mujeres, y la salud en el sentido amplio como lo define la Organización Mundial de la Salud, tanto física como emocional. El aborto es legal con causales, y eso implica que en este debate no podemos debatir ciencia ficción, sino lo que verdaderamente está en debate, que es ampliar derechos. Este debate tiene un nivel que está muy por encima de la democracia hoy en la Argentina, una demostración de transversalidad de las mujeres políticas en la Argentina, que es un ejemplo para toda la política, y lo que tiene que venir a hacer es ampliar derechos, es sacar obstáculos. La ley que salga de este Congreso de la Nación tiene que ampliar derechos, no puede restringir ni el fallo FAL ni el protocolo para la interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud. Qué bueno sería, Luciana, tenerte en una banca en la Cámara de Diputados, escuchándote ahí tan vibrante representando la voz de tantas. Pensaba, fue una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández, lo anunció en la Asamblea Legislativa cuando se inauguraron, que lo iba a enviar ya en esos 10 días y de pronto, bueno, vino coronavirus, ¿no? Y ahí hay un reclamo del movimiento de mujeres, de la campaña, algunas voces que dicen, bueno, que lo mande igual, y desde el gobierno señalan que no es el momento, dado que estamos en pleno momento del pico de contagios, con un sistema de salud estresado frente a estos meses de atención tan intensa, ¿no? De los casos, sobre todo en terapia intensiva, con todo lo que ha significado. ¿Vos qué pensás que, y también sabiendo que no se va a poder movilizar, ¿no? Por la cuestión de la distancia social, que la Marea Verde no va a poder estar ahí militando y reclamando la sanción en las calles, que sabemos que tiene un lugar y tan importante, ¿no? Para el debate público. ¿Vos qué pensás? ¿Que sería interesante que, aunque no se pueda tratar en este momento, el proyecto el gobierno lo envíe igual, o que hay que esperar que, bueno, esta era una circunstancia que no se tenía presente, que no se sabía, que nadie previó, y en virtud de eso la agenda también de la política se acomodó? Mari, a mí lo que me importa mucho es que seamos muy estratégicas, ¿no? Se ganó la media sanción en la Cámara de Diputados y se perdió en el Senado. No podemos admitir otra derrota. No lo podemos admitir por nosotras, por las mujeres, por las pibas, por los cuerpos gestantes y por, como vos sabés, pero tan bien, por todas las mujeres latinoamericanas que cuando viajamos por toda América Latina nos reclaman que si el aborto es legal en Argentina va a empezar un debate mucho más fuerte en toda América Latina. Entonces, a mí lo que me importa, la verdad, no puedo decir las fechas o en qué momento es mejor mandarlo, porque la verdad que es arrogarse frente a un contexto tan dinámico. La verdad es que lo que yo quisiera es que haya mañana vacuna, que estemos en las calles y que el proyecto se apruebe, ¿no? Yo quiero que el aborto sea legal en medio de una pandemia. La verdad es que sí, lo que me parece es que hay que ser estratégicas. No quiero que se dilate, pero no quiero perderlo. No tenemos una oportunidad de perderlo. Sí creo que no hay que bajar los brazos y que hay que hablar ahora, que es el momento ahora, por sobre todas las cosas,
no es que creo que no es el momento de hablar de aborto, creo que es el momento de señalar, como te decía antes, pero muy crudamente, que incluso las diputadas antiderechos, como Amalia Granata en Santa Fe, son las primeras que han pedido que se termine la cuarentena. Quienes deciden defender las dos vidas piden medidas similares a las de Brasil con 102.000 muertos y además, Mari, con una mortalidad materna, que en este sentido me enfoqué mucho en este tema, en las notas que voy haciendo, que es de 272 mujeres. Brasil tiene la mortalidad materna por casos de COVID más alta de todo el mundo. La Argentina hasta ahora tiene 4 mujeres embarazadas o puérperas muertas por coronavirus. La cifra es mucho más baja, por supuesto, más allá de la tasa de población, que en Brasil es más alta, y en Brasil las mujeres negras y pretas son el doble de las muertes que las mujeres blancas. Esto habla que el gobierno, que dice estar en contra del aborto y de la educación sexual, es el que no solo es el responsable de la muerte, como le llama Débora Diniz, necropolíticas de Bolsonaro, sino que también literalmente de las embarazadas y de los no nacidos, que son los que los movimientos antiderechos tienen como apología de que son los que ellos defienden. Entonces yo creo que hoy es el momento para hablar de aborto, más allá de que sea el momento no indicado, y para que los grupos antiderechos no sigan creciendo, que en las redes sociales realmente han tomado la delantera para que el feminismo, en vez de pelearse y de generar crueldades, esté más unido que nunca, y para que nunca más se puedan arrogar la palabra provida. De ahí en adelante, sí, espero que sea la mejor fecha y lo antes posible para que se apruebe el aborto legal. Bueno, sí, qué importante esta mirada regional que aportás vos. Quienes quieran leerla, Luciana, la pueden leer en Infobae, donde tiene columnas semanales. Y una de las notas que destacaba y por la cual el lunes estuvo acompañando la presentación del informe de la mañana con los datos de contagiados y de personas fallecidas por coronavirus, justamente destacabas las medidas en términos de perspectiva de género que se implementaron desde el gobierno a partir de un ranking que hizo Naciones Unidas. ¿Qué destacarías de ese ranking en relación a esta mirada regional con los demás países, que hoy el foco de la pandemia está en Latinoamérica? Lo sabemos. El viernes el presidente señalaba justamente esto, lo que significa el aumento de contagios y lo que estamos atravesando, sobre todo en el ámbito metropolitano, pero también en otras provincias. ¿Cuáles serían como algunas de esas medidas que destacarías que beneficiosas que hemos tenido para las mujeres y las diversidades? Sí, Mari, primero que me parece esencial que la Argentina ocupa este primer lugar en políticas frente a la pandemia. No es que seamos el mejor país del mundo en equidad de género, sino el país que ha sido más activo en políticas con perspectiva de género en relación a la pandemia. La Argentina ocupa el primer lugar y sí, me parece que hay que generar esta dicotomía con Brasil porque es el gran país sudamericano, porque lo está gobernado por Jair Bolsonaro, que ha dicho múltiples oportunidades, estar en contra de las mujeres en todos los sentidos, ¿no? En contra del aborto, en contra de la educación sexual, que las mujeres las violan porque no hay bombachas, etcétera. Y Brasil está en el puesto número 54. La Argentina tomó 18 medidas con perspectiva de género y Brasil solo 5, y solo el 24% de las medidas tienen perspectiva de género, y entonces hay que ver eso como un logro del gobierno. Para mí, por supuesto, hay que destacar el Ministerio de Mujeres y la jerarquización de las políticas, pero es básicamente un logro del movimiento feminista y de las demandas. En ese sentido, que al principio no estaba en el boletín oficial que las mujeres víctimas de violencia podían salir, que la demanda de periodistas en las redes sociales, etcétera, hizo que eso termine en el boletín oficial, que puedan moverse en el transporte, y muy especialmente destaco como algo muy diferenciado de esta gestión, de lo que va de la gestión, la perspectiva económica, ¿no? Que se ha incorporado, me parece que por primera vez, en un modo superador de lo que fue la gestión macrista y kirchnerista, que por ejemplo el IFE, el ingreso federal de emergencia de 10.000 pesos, lo cobran las trabajadoras de casas particulares, tanto las que están registradas como las no registradas, para ayudar a las mujeres que hacen el trabajo más desvalorizado en la Argentina, pero que son el 30% de todas las trabajadoras. Esa medida económica me parece que es un poco emblemática de esta etapa.
Y ahora se acaban de anunciar también obra pública con perspectiva de género como otra parte de estas medidas que viene anunciando el gobierno. Te propongo, Lu, que compartimos el noticiero, el informativo de esta semana y retomamos la charla después de verlo. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, expuso en el Senado de la Nación destacando la perspectiva de género en el proyecto de reforma judicial impulsado por el presidente Alberto Fernández. La ministra señaló que en la actualidad hay una fuerte disparidad de las mujeres en la administración de justicia y se requiere repensar las estructuras, no solamente la organización judicial, sino las prácticas judiciales como una deuda de la democracia. Las diputadas nacionales del Frente de Todos, Florencia Leán Preave y Paula Penaca, presentaron un proyecto de ley para reconocer y aportar valor al trabajo de cuidado no remunerado que llevan adelante principalmente las mujeres e identidades feministas para sostener los hogares. La iniciativa propone el pago de una asignación mensual equivalente a un salario mínimo vital y móvil para aquellas personas que se ocupen del cuidado de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad o adultos y adultas mayores dependientes. El Banco Central aprobó el uso del lenguaje inclusivo en todas sus comunicaciones, expedientes, formularios, documentación y producciones de ahora en adelante. Fue una resolución del directorio impulsada por la Gerencia de Promoción de Políticas de Género, Resguardo del Respeto y Convivencia Laboral a cargo de Celeste Perosino. El Banco de la Nación Argentina firmó un acuerdo que establece un cupo no inferior al 1% de la totalidad del personal del banco destinado a personas travestis, transexuales y transgénero. El jefe de gabinete Santiago Cafiero, que participó del acto, señaló que esto es parte del cambio de prioridades, abandonar un modelo de exclusión política y cultural y pasar a uno de ampliación de derechos. La Comisión de Salud de la Cámara Baja se reunió virtualmente para poner en agenda pública la menstruación. La iniciativa contó con expositoras como la científica y licenciada Agostina Mileo, coordinadora de la campaña Menstruación, la ginecóloga doctora Florencia Salort y la doctora Eugenia Tarcibachi, psicóloga y doctora en Ciencias Sociales. Nos parece importante darle claridad a este tema y empezar a trabajarlo en la comisión y en el Congreso, en principio porque es un tema que obviamente genera una accesibilidad diferencial entre los cuerpos menstruales de aquellas que pueden absorber el costo de lo que implica menstruar durante 40 años promedio y aquellas que no, y cómo se generan diferenciaciones desde concurrencias en la escolaridad, en el trabajo. ¿Qué pasa con la gestión menstrual? ¿De qué manera se gestiona? ¿Qué podríamos hacer desde el Estado? ¿Por qué siempre se lo trabajó como si fuese un tema del orden del tabú, en donde no hay que, donde se estructura como la necesidad social de que no parezcamos mujeres menstruantes o géneros menstruantes, porque el espacio público está vedado a esa realidad? Bueno, hay un poquito de repaso de las noticias con perspectiva de género que incorporamos en nuestro informativo. Y me quedo con una que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, ¿no? Y la incorporación en las comunicaciones del Banco Central. Y pensaba qué resistencia todavía genera el lenguaje inclusivo. Lo veíamos esta semana cuando Lucas Grimson, que es un joven de 19 años que integra la Dirección de Juventud y Adolescencia del Ministerio de Salud, utilizó la frase "les pibis", ¿no? Y bueno, lo escracharon en las redes los reaccionarios, pero cada vez que el presidente utiliza lenguaje inclusivo también hay un sector que le molesta tanto. ¿Por qué pensás que genera tanto rechazo en algunos sectores la idea de incluir desde la palabra a quienes históricamente han estado invisibilizados, ¿no? Por el universal masculino, las mujeres y las diversidades? Sí, Mari, vos lo resaltás en Twitter esta semana, también Florencia de la me preguntaba, bueno, pero ¿qué les pasa, no? De hecho, por ejemplo, vos ves que haces una nota o algo y lo primero que te atacan es eso, ¿no? Se ha convertido en un caballito de batalla. Yo creo que también hay que estar muy atentas que hay un sector muy, digamos que sí, sin lugar a dudas, los sectores antiderechos y de una derecha extrema, muy fuerte, han tomado la cuarentena como un momento de gran crecimiento porque han sido los que se han quedado con el espacio público y tienen una actitud muy avasallante en las redes sociales, ¿no? Y además con mucha cooptación de jóvenes, en donde entonces, digamos, cualquier usada, les pibis, cualquier cosa que se diga es usada en reacción, ¿no? Yo creo que
que es una reacción muy clara al avance del feminismo y la diversidad sexual en un retroceso con esta idea de antes estábamos mejor, o como si alguien les hubiera ido a quitar algo de su bolsillo, ¿no? Entonces creo que no se trata de la lengua o de las formas de hablar, sino que sí es su forma de confrontar, ¿no? Muy claramente. Lu, muchísimas gracias por habernos regalado estos lindos minutos del domingo y yo les regalo que se compren este libro, ¿no? Sextiame, que es el último de Luciana Pecker, Amor y Sexo en la Era de las Mujeres Deseantes. Ahí lo estamos mostrando, ahí está, para que, bueno, para que la lean a Luciana, que siempre es muy gratificante. Lu, muchas gracias por habernos acompañado acá en Punto Género. Muchísimas gracias a vos, Mari. Un beso a todas. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa, ahí despidiéndola a Luciana, y enseguida volvemos con más Punto Género, que nos queda todavía un ratito más. Ya venimos. Y cerramos hoy el programa, bueno, deseando un feliz Día de las Infancias, como renombró, resignificó la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia este día, habitualmente llamado Día del Niño, y como decíamos con Luciana, bueno, con ese lenguaje excluyente, ¿no? Con Luisana Silvero, referente de la Unión de Centros de Estudiantes de Malvinas Argentinas, nos despedimos hasta la semana próxima. Que terminen bien el domingo y tengan una muy linda semana. Chau. ¿Cómo andan? Mi nombre es Luisana Silvero, tengo 14 años, actualmente estoy cursando tercer año de secundaria y soy presidenta del Centro de Estudiantes de mi colegio por segunda vez. Hoy les quería comentar un poco por qué apoyo y por qué me siento contenta sobre esta iniciativa que se plantea desde la Secretaría de Niñez, Adolescencias y Familias de cambiar de Día del Niño a Día de las Infancias. Personalmente yo creo que la inclusión es la base de todo y que por medio de ella vamos a llegar a conseguir esa sociedad o ese mundo que nosotros esperamos y soñamos. Entonces, ¿qué más inclusivo que entender y concientizar al respecto de que no hay una sola forma de vivir las infancias, sino que hay tantas como hay tantos niños, niñas y niñas en nuestro territorio argentino? Hoy en día hablar de las problemáticas que nos interpelan a todos es ley. Por eso mismo, estamos desconstruyéndonos de estas prácticas o de estos pensamientos transfóbicos y heteronormativos, y esta es una clara visión de eso. Les mando un abrazo enorme a la distancia y para finalizar le quiero decir a todos esos niños, niñas y niñas que hoy están en casa cumpliendo el aislamiento social preventivo obligatorio por la pandemia del COVID-19, que muchísima fuerza y que tranquilos. Hay un equipo enorme luchando día a día y proyectando por su futuro. Muchas gracias.